Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Calla. Muy buenas a todos a otra edición de Radio Nakama. Esta vez estoy yo como presentador. Vosotros diréis, ¡buah! Es la primera vez que presenta a alguien que no es MJ. No. Ya había grabado el tercer podcast yo, cuando él por problemas de salud no pudo, pero resulta que no se pudo mandar el primer podcast porque lo grabamos mal. Pero bueno, problemas del primer mundo, supongo. Hoy tenemos un podcast que es un tema que yo mismo he elegido por ganar el premio al mejor comentario del primer podcast, que fue el de ¡Yamete Senpai! El tema que escogí fue Norland el Mentiroso. Este podcast va a ser un poco diferente, puesto que primero voy a poner un poco en contexto, que seguramente todos ya conozcamos a Norland Cricket, el mentiroso, pero voy a hacer un breve resumen. Norland Cricket es un personaje mencionado por primera vez en el arco de Skypiea, en la saga de Haya, e introducido y conociendo su historia en la saga de esta isla celestial. Era un explorador y aventurero de un reino del Nordblue, botánico y gran guerrero. Además, tenía el prestigio para ser comandante de un barco de exploración para dicho reino. En una de sus aventuras, él llegó a una arcaica isla de Haya, antes de ser elevado a los cielos por el Canuck Strip Up. Allí, tras una serie de fatídicos acontecimientos, hace una férrea amistad con un nativo de la isla, Calgara, donde ambos bandos intercambian conocimientos, anécdotas, aventuras y materia prima, junto con materiales de la isla, predominante de esta última, el oro, de la cual había ciudades enteras construidas con él. Al volver a su reino, el gobernante de dicho reino se vio interesado en la última aventura de Norland, aunque desgraciadamente no por las mismas motivaciones que el explorador, por lo que decidió emprender personalmente un viaje a la isla llena de oro junto con Norland. Tras una turbulenta travesía, se encontraron todos con la sorpresa de que la isla prometida no estaba en su lugar original, al menos a la misma altura. Por lo que el rey decidió ejecutarle y convertir a su extirpe en una familia de mentirosos, acabando así con sus aventuras y legados. Pero ¿esto es verdad? A lo largo del podcast exploraremos, nunca mejor dicho, como hacía Norland, el legado que ha aportado este personaje y lo que puede aportar aún a la historia. Norland el Mentiroso, así se le comenzó a llamar. Los injustos acontecimientos que sufrió le dieron ese sobrenombre. Ahora voy a pasar a presentaros a los integrantes que nos van a acompañar durante este podcast, que perdón, se me fue un poco antes la flapa para presentarlos. Volvemos a tener a Facundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Un saludo, un abrazo grande. Y también volvemos a tener, por supuesto, a Tomás. ¡Hola! ¡Buenos días! Buenos días, sí, buenos días para vosotros, pero aquí en España ya son casi las 5, llevo un montón de horas despierto. Bueno, chicos, como iba diciendo, los injustos acontecimientos que sufrió le dieron el sobrenombre de Norland el Mentiroso. ¿Qué opináis de el tema de las mentiras en One Piece, introducidos en la saga de Ace Blue, el tema del anterior podcast? ¿Os parecen importantes en One Piece las mentiras? La mentira nunca es buena, mata el alma y la envenena. Bueno, se dice que mentiras piadosas, ¿verdad, Tomás? Pero bueno, en el caso de One Piece, ¿creéis que os parecen importantes estas mentiras que se suelen hacer realidad? Sobre todo en la figura de uno de nuestros nakamas favoritos, Usopp. Facundo, ¿qué opinas? Y, digamos, Tomás, perdona. ¿Quién quiere empezar? en lo que vendría a ser One Piece, la estructura principal de todo el mundo de One Piece reja base de una mentira, que digamos sería el gobierno mundial. Sí, o sea, muy sin interesante. prácticamente la mentira, el gobierno mundial caería, porque se sustenta a base de eso. Básicamente, hemos hablado ya un poco en algunos podcasts, pues un poco sobre las mentiras que han tenido que construir, o también que esta mentira, como tú comentas, caería. Pero en el tema de... ¿Tú qué opinas, Facundo, sobre el tema de las mentiras en One Piece? No, yo creo que en cuanto como a personaje Usopp, yo creo que utiliza las mentiras, pero para un buen sentido. Creo que es ayudar a su amiga, por lo menos hacerla pasar un buen rato por el tema de su enfermedad. Así que en esa parte no la vería como tan mentira, y cuando termine One Piece espero que cuando se reencuentren le cuente todas sus verdaderas historias y que no sea más el mentiroso de la aldea. Sí, de hecho, me acuerdo que hay un youtuber, no sé si ahora mismo es Gadito, y ha comentado en algunos podcasts, o me dicen Dai, que Usopp odia las mentiras, en verdad, porque Usopp utiliza las mentiras mayoritariamente para hacer feliz a la gente, o también por autoprotección, por supuesto, como bien lo hacía Akaya en su isla natal. Pero, entonces,
podríamos decir que se distinguen dos tipos de mentiras en One Piece, las que son piadosas y las que hacen que el mundo esté sustentado en una gran mentira, como por ejemplo este de Rosa, que lo hablaremos después. Sí, encima también lo del siglo olvidado también es una mentira, porque en teoría se sabe, pero se trata de ocultar todo para que no haya un revuelo, así que esa sería otra mentira. Claro, de hecho mucha gente opina que ocultar también es mentir en muchas ocasiones, ¿verdad? Sí. No sé, vos, perdón, no tiene nada que ver, pero engañás a tu novia y se lo ocultás, es una mentira. ¿Tú qué opinas, Tomás? Y para mí, tanto, digamos, como en One Piece como en el mundo real, las mentiras juegan un papel bastante importante porque todo ser viviente prácticamente miente. Desde un pescado hasta en nosotros. Y es básicamente el sustento para poder llevar una buena vida, porque así como una mentira puede ser bien, para el bien, digamos, o para el mal, siempre se intenta buscar una forma para llegar a estar bien, ya sea personalmente o a nivel de escala mundial, digamos. Como por ejemplo, cuando, la verdad no se viene un ejemplo, pero existe. Es decir, O sea, por ejemplo, cuando uno actúa, por ejemplo, vos estás con tu mamá y hay veces que tu mamá te rompe mucho los huevos. Y vos estás actuando, digamos, esa actuación es una mentira porque no es realmente lo que vos sos o lo que pensás, pero es para llevar un nivel de convivencia para poder mantenerse de pie, porque si no sería un embole, sería un quilombo. es verdad que una madre siempre trata de mirar por tu bienestar, aunque a veces te moleste y demás. Pero bueno, entonces podemos decir eso, que hay mentiras a lo mejor que son necesarias, aunque sean piadosas, ¿verdad? Para al menos hacer feliz a alguien, como hacía por ejemplo Usopp, ¿verdad? Claro, Sí, o sea, yo yo diría creo- que la mentira más que nada es muy relativa, porque depende mucho de la ocasión de la persona y el fin, ¿no? Claro. Buah, estamos pasando de One Piece a un debate existencialista, moralista súper interesante, ¿verdad? Súper Nada, filosófico. pasa que yo soy el primo segundo de Sócrates. De Sócrates, exacto. Bueno, hay una cosa interesante. Bueno, esto lo dejo para después. Voy a pasar al segundo tema, ¿vale? Ya para no discernir tanto. En la saga de Rosa, perteneciente al arco de los Cuatro Emperadores, se vuelve a mencionar al personaje que hemos estado hablando, a Norland, ya que lo conocieron los enanos. Me parece bastante interesante que hace esto bastante oda de algo que ocurre en el capítulo 200 y algo, en el capítulo 700 vuelve a tener relevancia. ¿Creéis que tendrá relevancia hacia el futuro la aparición de este personaje? ¿O que incluso volverá a aparecer el personaje de Norland o la familia de Norland? Yo la verdad no creo, porque ya veo prácticamente terminado lo que vendría a ser el viaje de Norland. Tipo, porque él cuando aparece por primera vez te explica un poco lo que tuvo sus viajes, ¿no? Lo que fue, lo que hizo, a dónde fue. Y ahí fue cuando prácticamente te dan la primera, entre comillas, aparición o mención a los enanos, porque él ahí los nombraba. Y bueno, y después ya te dan como la referencia de Dressrosa cuando lo conocieron ellos. Y yo Sí, es no muy creo bueno. que vuelva a aparecer porque más allá de lo que te contaron, Norland no es como que tuvo un papel muy importante en la historia. Bueno, es bastante relativo eso, pero sí es verdad que Norland, en el flashback, perdón, no lo comenté, gracias por decirlo, se menciona que estuvo una vez en una isla de enanos, que de hecho por eso decían que usaron ese argumento para decir que contaba mentiras, pero es verdad, y de hecho en esa misma billeta se ve un niño con un sombrero de paja, por si no, a modo de curiosidad. ¿Tú qué opinas del tema Ese de era Joy Norland? Boy. No creo que fuera Joy Boy porque aún... No creo que fuera Joy Boy porque fue 400 años, el siglo vacío fue hace 800. Salvo que sea un gigante, como muchos dicen, no creo que lleve tanto y aparte era un niño pequeño. Pero bueno, ¿tú qué opinas del tema de Norland, Facundo? Yo creo que va a tener relevancia en otro momento, porque si una de las teorías dicen que Usopp es descendiente o familiar de él, para que se entienda, yo creo que a medida que va pasando el tiempo, esquipea como historia y la historia de Nolan va tomando más relevancia todavía. Sí, es Sí. que de hecho, y voy a abrir un spoiler, aquí aviso que va a haber un pequeño spoiler, ¿vale? Es que la saga de tan infravalorada de Skypiea se está viendo que en retrospectiva tiene mucha relevancia. Por ejemplo, los últimos capítulos del manga, con lo de la Gomu Gomu Nomi, por ejemplo, o lo de los dioses, o lo de Nika, ¿verdad? Que se ha relacionado mucho con el tema de los dioses de Skypiea. De hecho, también en el pasado de Norland hay un señor que sostiene un libro que parece un dios de Skypiea, pero bueno, eso es otro tema. Iba a comentar que para mí el personaje de Norland sí que creo que va a tener relevancia porque bueno, todos los fans de One Piece estamos dando por hecho, salvo que Oda salga con una de sus
que nos salga con algo extraordinario, que la siguiente saga seguramente será Elbaf, dado que vamos a entrar ya en la última saga. De hecho, está confirmado que después de Wano vamos a entrar ya en el arco final de One Piece. Y curiosamente se están dando muchas pistas de que seguramente Usopp tenga algún tipo de relevancia en Elbaf. Por ejemplo, el rey Loki, que Loki, en la antigüedad, era el rey de las mentiras. Y yo también pienso que si Norland llegó hasta Dressrosa, ya en el Nuevo Mundo, ¿quién no dice que también pudo estar en otras tierras cercanas? Que, por ejemplo, bueno, creo que sí que está un poco más alejado Dressrosa que de Elbaf, pero por ejemplo, y seguramente a lo mejor tengan algo que ver con Norland. ¿No creéis? Yo creo que sería algo interesante porque la verdad, como personaje, creo que junto con Cálgara los infravaloraron mucho. Y la relación y la historia que tuvieron era muy interesante para lo que eran los primeros arcos de One Piece. En historia fue de lo mejor. Después, obvio, tuvieron Ines Lobby, Impel Down, que fueron mejor en cuanto a historia, pero abrieron muchos mundos lo que se esquipea. Sí, Claro, o totalmente. sea, eso es lo lindo que tiene, porque, digamos, es como que te van apartando de lo que vendría a ser la trama principal para endulzarte todo lo que vendría a ser el mundo de One Piece. Y eso es una de las cosas que más me encantan. Por ejemplo, para mí hubiera estado piola que lo hubieran hecho como una mini historia a Norland. Tipo que muestren sus aventuras, sus viajes, sus expediciones. Eso para mí hubiera quedado fantástico porque es como que, por ende, que hay lugares donde los Mugiwaras capaz no lleguen. Por ejemplo, todavía no llegaron a Elbaf, pero ya te mostraron como el flashback de Big Mom cuando estaba en Elbaf. Por ende es como que ya te quitan esa duda. Y así que lo hagan con Norland, que te vaya así como resolviendo capaz pequeños misterios y te vayan mostrando un poco el mundo, que capaz no te pueden mostrar los Mugiwaras porque prácticamente ya está terminando One Piece, ¿no? Y entonces Sí, no hay eso como suficiente tiempo para recorrer todo el mundo. Eso también es un pequeño encanto. De hecho, recuerdo que Oda en una SBS comentó que, bueno, le preguntaron un poco sobre la isla a la que llegó Apu o la isla de los tronos, cuando los supernovas empezaron sus viajes por el Nuevo Mundo. Claro. Oda precisamente decía, esa era otra línea del Blood Pose, a saber qué otras aventuras hubieran tenido los Mugiwara. En referencia también a un poco lo de Skypiea, hace poco, el youtuber Icefox, perdón si no lo menciono bien, la verdad es que nunca me acuerdo, hizo un vídeo llamado Analizando Skypiea, que habla un poco sobre esto, y justamente menciona que en un SBS, en el volumen 43-44, le preguntaron por el libro en el que encuentran en el barco, en la nao que cae del cielo, y justamente comentaba que eso era una isla, no me acuerdo ahora mismo, las aventuras de Ben no sé qué, iba a decir Ben Beckman, pero no lo es, porque ese es de la tripulación de Shanks. Pero justamente ese libro, al parecer, es una recopilación de historias que un hombre contaba, pero que eran tan fantásticas que la gente no lo creía. Por eso los decidieron recopilar en un libro y se dio como fantasía, pero que simplemente para poder... pero que para descubrir si de verdad eran fantasía o no, tendríamos que seguir la aventura de los Mugiwara. Entonces, es una pena que no se pueda explorar el mundo, pero la idea de, por ejemplo, las mini historias, que de hecho en el manga hace bastante que no tenemos una, está bastante bien, la verdad. No sé si queréis comentar algo más. Para mí no sé cómo explicarlo bien, pero... Tómate tu tiempo, no te preocupes. No, sí, en cuanto a las aventuras, para mí sí, como dijo Tomás, hubiese estado bueno que hayan estirado por lo menos un poco más lo que era el flashback y mostrando más lugares donde él conoció. Pero yo creo que si el arco final de One Piece es como el arco de los 4 yonkos, puede durar años y ir de isla en isla. Así que yo creo que nos van a mostrar un poco más en ese sentido y en base a la historia. Y lo que puede abrir más el mundo es que... no sabemos nada. No, obvio. No sé si se acuerdan del capítulo 1014, si no me equivoco, que aparece una silueta toda negra. Para mí ese es Enel. Pero para mí, yo me la juego. Iba a decir juego mi pelo, pero yo ya estoy pelado, pero para mí es Enel. Pero, ¿cuándo aparece la silueta? Perdona. Si no me equivoco, es el final del capítulo 107 o 114. Cuando No están caigo. todos los Akasaya tirados en el piso. Yo Claro, no lo están todos creo. los vainas silueta. rojas tiradas en el piso y hay como una cara con un mechón ahí colgado. Claro, que no es un mechón, para mí esos son los... Lo repasaré. Pero a mí, La sinceramente... oreja de Enel. La oreja de Enel. A mí, sinceramente, es que me parece que... No sé si soy un poco crítico con esto, pero creo que le hemos dado demasiada importancia a Enel simplemente porque es... En el fandom en general es un personaje bastante carismático y que la gente quiere ver porque tiene el poder del rayo, los rayos gustan a cualquiera, bla bla bla, y evidentemente tiene mucho más que contar, porque Oda no se monta una mini historia de cómo hace un ejército para que después no la aproveche, ¿sabes?
Pero... no sé, puede ser, nada se descarta. De hecho, aún tiene que aparecer el enemigo final de Wano, han dicho. Pero me lo vería un poco forzado, sinceramente. Me parecería un poco guionazo. Pero bueno. Bueno, pero Oda No, igual siempre yo a tampoco veces creo tira que sus sea. trolls. Y si llega Sí, a a ver. ser es por mera casualidad. Corte estaba ahí con la nave y se le pinchó una rueda y cayó ahí justo en Wano. Sí, puede ser. Bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero antes de nada quiero comentar un dato curioso e incluso relevante, que es que en el pasado de Law y Khorasan, ¿vale? Este último, en un momento, están en un reino. Aparece Goku. ¿Aparece? Goku. No, no aparece Goku. No. Eso como mucho... Zoro se equivoca y aparece en la serie de Goku, pero no. Pues resulta que Claro, hay... y aprende a usar ki como en los últimos capítulos. Que a mí no me gustó cuidado, para nada. Zoro con Haki y con Ki. Invencible. Sí, todo junto. Ah, sí, olvidá también. Imagínate que el tipo empieza a tirar Kame Kameha por cada espada que tiene, boludo. Buah, molaba un montón. Pero bueno, lo que mencionaba, que resulta que en ese pasado hay un panel en el que están hablando, ¿vale? Y se ve un edificio que es básicamente el reino, que no tengo el nombre aquí, perdón, es el reino natal de donde provenía Cricket. Es precisamente un edificio súper rocambolesco, un poco, ahí me recuerda un poco a los palacetes rusos de los antiguos zares, y básicamente es una referencia al reino donde está Norland, porque recordemos que Norland era del North Blue y Lo también. Y bueno, este flashback se dio en la saga de Dressrosa, que ahora mismo vamos a hablar un poquito sobre la saga de Dressrosa, enfocándole un poco a las mentiras. ¿Qué opinas de dicha saga? Como ya mencioné antes Facundo, si me lo recuerdo, ¿no os parece la mayor mentira de One Piece? Es el país del amor, la pasión, los juguetes. Todo es Y felicidad tiene la total razón. y no hay problemas aparentes hasta cuando el rey abdica. Que coño, curiosamente, la saga está inspirada en España, yo no digo nada. Y no sé, Sí. yo quiero una saga inspirada en Argentina. Una saga inspirada en Argentina molaría. Pero bueno, sobre Dressrosa, ¿qué opinas exactamente sobre como la mayor mentira de One Piece? Que aparte se presenta a Doflamingo en la saga de Norland, también, en Haya. Y a mí me parece espectacular, porque básicamente te está mostrando cómo realmente es el mundo de One Piece y cómo no están medidos verdaderamente los poderes, como se debe dar. Por ejemplo, con Don Flamingo, ¿no? Que se supone que, no, pasa que yo soy un pirata que labura para los marines, por ende no soy tan malo. Nada, pero el tipo es el rey de la clandestinidad, domina un país, esclaviza a la gente. Y entonces, como no está bien dada la ejecución de poder de la marina o del gobierno mundial, como se debe, y entonces como que abre una variedad de cantidades gigantes de cosas que pueden estar pasando, no solo en las Tres Rosas, sino a lo largo del mundo. Y bueno, y un inicio más o menos ya te lo vimos como en Jabón, digamos, cómo funciona lo que vendría a ser el bajo mundo que domina Don Flamingo. Pues sí, la verdad es que sí, o sea, me parece uno de los mayores tiranos de One Piece y precisamente también por eso, por las mentiras y por lo que el gobierno le permitió dar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de esto, Facundo, de lo de Dressrosa? Yo creo que es No, Facu una de no las puedo hablar, sagas- tiene vergüenza. Está muteado, Facu. Yo creo que en cuanto a sagas e historia es como la más real, por así decirlo, porque en todo gobierno hay corrupción, en todo gobierno se ocultan cosas, y diciendo que es el país del amor, y la verdad que sí, opacaron mucho Y lo que es la historia principal. ahí volveríamos Y- a que todo se fundamenta en mentiras, incluso en la vida Claro, real. todo se fue. Claro, sí. Y ese momento cuando empiezan a mostrar la verdadera historia de los juguetes y cómo lo olvidan, yo creo que además me cayeron 20 millones de lágrimas con la parte de señor, me dolió mucho. Tipo, no le pueden pasar esas cosas. Por favor, no hablemos de señor Pink. El señor Pink es la cúspide de la varoniza. No quiero ¡Qué hombre! revivir traumas, por favor. No, más que hombre, más que Es un papucho. más que saltabilidad, que esas cosas a mí no me van, me parece una persona que aunque sea pirata y tenga maldad, me parece una persona súper honesta y súper hizo algo malo y se entregó a ello, a causa de lo que causó, que fue lo de mentirle, precisamente, a su mujer. Y cuando fue demasiado tarde porque su hijo había muerto, después ocurrió lo de que la mujer pues tuvo un accidente, quedó en estado vegetativo, y a raíz de eso, pues ya, bueno, pasó todo lo que todos sabemos. Por favor, no quiero ponerme a llorar aquí. Pero no, bueno. no queremos eso. No, por favor. Y nada. Entonces, pues sí, Dressrosa, una de las grandes mentiras de One Piece, porque solamente la gran mentira de One Piece la veamos en el siglo vacío.
Y bueno, iba a pasar a la siguiente pregunta, pero resulta que yo soy muy bueno y me autospoileé, ¿vale? Y era lo de si creéis que el personaje vuelve a tener relevancia en la saga de Elba, bla, 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 bla. Pero justamente aquí tengo una anotación que es que un youtuber, si mal no recuerdo, Gadito, mencionó que los gigantes parecen ser también muy inocentes, como los enanos. Por ejemplo, los gigantes, cuyo nombre no recuerdo, que estuvieron 50 años. 50 años. Sí, en Little Garden. En Little Garden. No, en Little Garden no, perdón. Para el gobierno mundial, que de hecho fue En otra el mentira. lobby. Sí. Sí, en el lobby, perdón. Fue de hecho otra mentira. El hecho de no, tenemos a vuestros líderes, no sé qué, y estuvieron 50 años. Y resulta que. Perdón un momento el fallo técnico, es que estoy aquí con dos amigos, os estaré intentando hacer reír los muy hijos de puta. No, yo creo que Entonces, mentir para ayudarlo a su beneficio es lo que hace un gobierno. Sí, pero claro, justamente son muy inocentes los gigantes, entonces puede ser que adularan a Norland por las historias que le contaba, que no serían mentiras. Pero bueno. Entonces eso, no sé si esto da también un argumento más para que Norland tuviera relevancia en la saga o demás. Y yo, bueno, o sea, lo que dije, no creo que Norland en sí vaya a tener como mucha relevancia, sino más que nada algo así como un pequeño momento secundario, como por ejemplo con los enanos que dicen, no, pasa que hace un montón encontramos un guachín que tenía una bocha de helado en la cabeza. Tipo algo así, no en sí relevancia, pero sí por lo menos un narre que te cuente que el tipo sí estuvo ahí, de que sea una frase, algo así. Y sí, amigos, los enanos son. No, los enanos, no, perdón, los gigantes. Son re así, re infantiles. O sea, vos te imaginate que los tipos estuvieron 100 años encerrados en una isla porque un guachín le comió el dinosaurio al otro. Puede ser. O sea, son Qué buena saga. Sí, a mí me gustaría. A mí me gustaría que hubiese eso, la mención a Norland, pero sobre todo para expandir el mundo de One Piece, que sabemos que One Piece es un mundo súper vivo y me gustaría al menos esa globalización de las cosas. Pero bueno. Yo creo que hay una de las cosas. Perdón que te interrumpa. No, pero dime. ya que justo estábamos hablando, se me vino a la cabeza. Creo que a mí una de las cosas que me dejó un poco que desear fue del lado de los cazarrecompensas. Digo, porque más o menos la primera vez que te lo presentan, sin contar a Zoro, es en el arco de Arabasta cuando un tipo quiere cazar a Ace. Y después de eso ya no te muestran más cazarrecompensa. Y a mí me quedó con la gana porque es como el cazarrecompensa, por más que sea así como un individuo nomás que busca cazarrecompensa, ¿no? También debería tener como un papel más fundamental, siendo en un mundo donde la mitad de la población es pirata y los piratas tienen una recompensa exageradamente alta. Para mí faltó como esa parte de los cazarrecompensas también. Sí, la verdad es que eso es así. De hecho, es algo no muy explotado, sinceramente, en el mundo de One Piece. Pero bueno, a lo mejor nos sorprende en un futuro. También para mí faltó un poco Jin, que de hecho hay bocetos de que Don Krieg quería volver a meterlo en la saga, pero no tenía cabida, y reformado como un cyborg, como si fuera Frankie. De hecho, eso apareció en un tomo especial de estos que se ha sacado ahora con bocetos y demás. Creo que no podría aceptar otro cyborg pervertido si no es Frankie. ¿Te imaginas dos cyborg en la tripulación? Claro. Don Krieg. Don Krieg por Nakama, venga, hashtag Don Krieg por Nakama. Y en algún momento se van a sumar todos. Tipo, no sé, estamos hablando de un shonen. Los enemigos se hacen buenos y van a pelear todos juntos. Claro, Sí. todos tenemos la expectativa de que ahí cuando estén con el gobierno mundial caigan todos los piratas que una vez lucharon con Luffy o estuvieron con Luffy y todos juntos, pelea Super Power Rangers, así re épico, picado, mal. Sí, un Battle Royale, morir un montón. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale, chicos? Esto es una pequeña reflexión a raíz de las aventuras de Norland. ¿Cómo creéis que Norland llegó a Dressrosa? Isla de El Nuevo Mundo, que como sabemos es o subiendo el Red Line o por el mar. Empleó a Koating, pasando por la isla Gyojin, cruzó el Campbell, lleno de reyes marinos, o quizá el Red Line no existía aún. Y yo creo que el Red Line siempre existió, acorde, porque es como, no sé, es algo que no se puede cambiar, digamos, el Red Line. Para mí pasó por el Calmbet. Digamos, o sea, Estoy nadando, ¿no? Molaba un montón que hubiese arrastrado el barco como cuando apareció nadando. era Rayleigh. Claro, Rayleigh, O sea, exacto. Siendo un explorador directamente de lo que vendría a ser la realeza, para mí tenía como estos barcos especiales que tienen la marina, que no me acuerdo que tenían, Kairosek, que no sé qué mambo, que hacía que lo...
Kairoseki recubriéndolos para que los reyes marinos no los noten. Claro, para mí era lo mismo con el barco de Norland. O sea, siendo que es directamente un explorador de la realeza, no me parecería raro. Y para mí pasó por ahí, porque ya la Yojin ya era básicamente muy misteriosa. Entonces yo no creo que la conocieran. Claro, normal. Facundo, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que llegó Norland? No, es que es como todo en One Piece. Nosotros podemos crear 20 millones de teorías y el único que tiene la verdad es Oda. O sea, me hubiese encantado que también, que pase por el Mar Calmo en ese sentido. Pero no sé si tendría una idea certera de lo que hizo. Pero sí, para mí recorrió todo el mundo. Quizá al ser un reino afiliado al gobierno mundial, a lo mejor le permitieron pasar por el Red Line, por encima, ahora que lo pienso, porque creo recordar que se menciona que hace falta un permiso especial para poder pasar por ahí. No sé si se menciona en la saga de Shabondi, pero bueno. Ah, puede ser, sí. Chicos, ahora, ¿tenéis algo más que decir sobre esto? No, de mi parte Yo no. quiero ver de vuelta la escena de Rey Lei saliendo del agua con un rey marino en la mano. Sí, esa escena a mí me hizo cuestionar mi sexualidad. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Claro, llegó un viejo sabroso y vos decís, epa. Exacto, Mirá qué tío. grande Relich. Aparte Epa, madurito, ¿se come, ¿sabes? pa? Claro. No Chicos, será una vamos- fruta del diablo, pero me lo como. Todas las veces que pueda. Bueno, Claro. chicos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿vale? Que esto No ya es serás un poco arquero de más fútbol, pero que me la pará, me la pará. Vamos a seguir ya, que si no esto se larga un poquito, ¿vale? Que bueno, la verdad es que tengo bastante aún. Pero bueno, Sí, señor. una pregunta, chicos. Norland y Usopp. Vamos a compararlos. ¿Tienen similitudes? ¿Son totalmente opuestos? ¿Las mentiras de Norland se volverán realidad como se están volviendo poco a poco las de Usopp? Por ejemplo, el pez que cagaba islas, que tiene a 10.000 soldados y básicamente puede tener a 10.000 soldados porque pertenece a la gran flota de los Mugiwara. ¿De qué más que se me ocurra? Bueno, Realmente, tipo, pasa que la diferencia es que las mentiras de Usopp son verdaderamente mentiras que Usopp se inventó, pero podrían ser real porque el mundo de One Piece es totalmente alocado. Pero Norland no era mentiroso, simplemente encontró cosas en su viaje de exploración de años y la gente al no encontrar cosas, al no encontrar, digamos, las mismas cosas por ser raras, los consideraba mentiras, digamos. O sea, la diferencia sería que Norland no mentía, pero la gente no le creía. Y Usopp mentía y mucha gente le creía. sí, la verdad es que en ese aspecto es una antítesis bastante graciosa ahora que lo pienso, no lo había pensado. ¿Tú qué opinas, Facu? No, yo creo que al conocerlo más de grande a Norland, yo creo que habrá pasado por el mismo, no sé si la misma situación que Usopp, que mentir para ser alguien después, pero nosotros lo conocimos grande, ella era un guerrero, ya era reconocido y tuvo sus historias. Yo creo que Claro, al momento de que termine One Piece puede llegar a ser igual en Claro, cuanto a fuerza, historia Claro. y que todas sus cosas sean realidad. pero al revés, en el sentido de que él ya era un gran guerrero, pero luego fue denigrado. Usopp Claro. es denigrado y luego se convirtió en un gran guerrero. De hecho, quiero hacer una reflexión, que es que, si mal no recuerdo, cuando estaban en Little Garden, mucha gente se está preguntando, bueno, aparte también hay una cosa de Usopp que aún queda por ver si se hace realidad, cuando una vez le dice a Chopper en plan de, ¿sabes, Chopper? Yo una vez derroté a 10 gigantes de una sentada y Chopper, ¿qué? Entonces, Nada. Y yo estoy esperando hasta que la mentira de la cremita del sapo se vuelva realidad y que pueda revivir Yasu. sí. O por ejemplo, cuando dice lo de para despertar a Zoro, a Sanji y a Luffy de cuando Moria le roba la sombra. ¡Una hermosa guerrera espadachina ha traído carne! Curiosamente, tiempo después, una bella guerrera espadachina le da carne a Luffy, Rebeca, en el Coliseo de Rosa. Pero comento que es la mentira de los gigantes, aún está por verse, que de hecho muchos tenían la teoría de que a lo mejor Usopp era el que derrotaba a todos los numbers de Kaido, porque eran gigantes, básicamente. Pero mucha gente aún se está pensando si Usopp ha vaticinado él mismo su propia muerte. Hace tiempo leí en Pirate King, en un tema, un usuario, ¿vale? De nombre desconocido en un sitio japonés, cogió y dijo un montón de spoilers de One Piece. Y muchos de hecho se han hecho realidad. Y de hecho dijeron que en la guerra final uno de los Mugiwaras moriría
y le diría a Luffy, gracias por la aventura. Mucha gente piensa que Usopp puede morir porque él mismo vaticinó su muerte cuando estaba hablando con Dory Broggy, hablando un poco de los guerreros de Elbaf, de cómo ellos son tan orgullosos y tan honorables, y del honor sobre todo, y decía, sí, si mal no recuerdo, estoy diciendo de cabeza, sí, esa es una muerte para mí, dentro de muchos años, en una isla desierta, con mi último aliento y habiendo sido un gran guerrero. Mucha gente piensa que esa puede ser una mentira de Usopp que se puede hacer realidad y precisamente puede haber vaticinado su propia muerte. Y es que creo que la mayoría cree que Usopp va a ser el que se va a morir, digamos, si se muere alguien. Porque es como que es prácticamente lo que él quiere. Él básicamente se quiere convertir con el más poronga y morirse. A mí Sí, me pero- daría mucha lástima, porque tipo, de lo que es la tripulación, mi personaje favorito es Usopp. Normal, es que Usopp es la hostia. Últimamente para mí no está demostrando mucho aún en la guerra de Marineford, sí, bueno. En la guerra de Wano, y yo creo que esto a lo mejor es un pequeño punto de inflexión para él cuando vea que todos, hasta Nami, que estaba en el trío de los débiles, como él mencionó junto cuando se reencontraron en Shabondi, junto con Chopper y con Nami, él básicamente no está haciendo nada. De hecho, es que no se está preocupando ni por Tama, no se está preocupando. Le dijo a Nami que mintiese para sobrevivir cuando estaba a manos de Ulti. Yo creo que la guerra va a ser un gran punto de inflexión para él, y precisamente si luego está Wano ahí quizá sea una evolución de personaje bastante importante. A mí me gustaría que tenga algo que ver con los Number. Digo, porque yo no me acuerdo muy bien lo que habían mostrado, pero para mí son como recontra re inestables mentalmente, así como re loquitos. Y para mí, de alguna forma, Usopp lo va a convencer para que, no sé, o por lo menos a uno, para que se alíen o algo semejante. Podría estar interesante, sinceramente. La verdad es que sí. Estaría bueno con la fruta de Tama. Sí, pero creo que en la fruta de Tama Mal. En la fruta de Tama no tendría mucha relevancia en los Names porque creo son experimentos fallidos, en verdad no son. No, pero son en ese Smiles. sentido también los que son los enemigos de Kaido son casi todos fallidos, los Gifter. Tienen un poder, pero son también inestables. Sí, es que de Yo hecho le por eso tiraría la fruta a Kaido. no Así. funciona. No, es que ya han confirmado, que es lo que iba a decir, que funciona con las Akuma no Mis que no son perfectas o son artificiales. Por eso Claro, no por eso. puede controlar a, por ejemplo, a los Tobiropo o por ejemplo a Kaido, si no, vaya mierda de saga, en plan de amansan Mira. a Kaido y ya está. Sería gracioso. Teóricamente, podría manipular a Momonosuke, boludo. Pero es que esa es la fruta artificial perfecta, es la diferencia. Es la perfecta de la cual salieron todas, si mal no recuerdo, de la cual salieron todas las frutas Smile siguientes. Por lo tanto, sí que por eso son imperfectas. No como yo, que yo soy perfecto. Mi amiga se acaba de sí, reír ahí a amigo. lo lejos. Qué malo que se haya reído, che, no tenés que hacer Ya. eso. Maldita Muy feo boluda, que puso. Paula. ¿Quieres decir algo, Paula? No se ha escuchado. Hije de la minita. Nada, no dijo nada. Dijo una grosería que no tenía que haber dicho. Hije de la Pendeja. minita. Pero bueno, chicos, ahora vamos a tratar un tema totalmente diferente, ¿vale? Que de hecho no lo he mencionado antes, pero lo quiero tratar a raíz de Norland, ¿vale? Vamos a cambiar un poco el tema del podcast y no van a dejar de ser las mentiras, sino que, perdón, es algo que yo personalmente llevo pensando muchísimo tiempo, ¿vale? Bien. Norland es mujer. El tema, no, para nada. Bueno, si fuera mujer no pasa nada, porque con todos los que estamos avanzando en derechos trans, bueno, LGTBIAQ+, no sería ningún problema. De hecho, Eso, ya se vio todos en Cana tienen que ir. Ahí ya instalados. se vio precisamente con Kiku, que básicamente fue, no, yo soy hombre de O nacimiento. Crocodile, que es mujer. Hay la teoría de que era mujer y que con Ivanko sí. Pero bueno, el tema. Vamos a tratar un tema diferente, ¿vale? Algo que sucedió con Norland. En su aventura con Haya está el incidente de los árboles milenarios, quienes los exploradores cortan para prevenir que el pueblo nativo de Haya vuelva de volver a una desastrosa situación en la que se vieron, que fue una epidemia. A lo largo de One Piece, si os dais cuenta, se ha ido metiendo de manera sutil el tema de las enfermedades. Todo comenzó en Dram, un pueblo carente de médicos debido a un tiránico rey, Guapol. En ese pueblo, el único hombre que amaba a la población padece una enfermedad incurable. Después, por supuesto, el incidente ya mencionado de Isla de Haya, antaño. Luego, en la propia tripulación de Brook, padeció una enfermedad incurable, no sé, creo que si me lo recuerdo no, pero que era muy jodida. Era COVID 2030, que obligó
a 10 tripulantes a abandonar al resto de su barco. Y luego, para nuestra sorpresa, más tarde nos enteramos de que el rey de los piratas padecía una enfermedad incurable, pero que esto fue aprovechado por los marines para presumir de una supuesta captura. Podríamos incluso Muchas añadir a la enfermedades lista... incurables, ¿eh? ¿Cómo? Muchas enfermedades incurables por acá. Claro, y luego incluso podríamos incluir a la lista el veneno de César, que aniquiló a media isla de Zou, donde Chopper intervino. También mencionar, que no lo puse en el guión, pero justamente la Ciudad Blanca de la que proviene Law, en el Northblood, padeció una enfermedad que hizo que básicamente el gobierno aniquilase a toda la población. Y por cierto, últimamente, en Wano, los macabros experimentos de Queen la Plaga, en la prisión de Udon y en la guerra de Onigashima con los Onis de hielo. Aquí viene la pregunta, ¿vale, chicos? ¿Qué es? Con todo este contexto, es la última pregunta del podcast, ¿vale? Con todo este contexto, ¿creéis que en algún momento algún miembro de la tripulación, en concreto Luffy, por todos sus paralelismos con Roger, contraerá una enfermedad supuestamente incurable? ¿Y por qué digo supuestamente? Porque, en este caso, Chopper podría llegar a curarla para acercarse a su sueño, además de darle más dramatismo y aventura a la serie. Sinceramente y personalmente llevo bastante tiempo pensando esto y creo que puede ser algo muy importante en la serie, incluso uniéndose con el tema de la operación de la Eterna Juventud. ¿Creéis que puede estar ligado? De hecho, yo pensé que todo esto iba a iniciarse un poco ya cuando Luffy contrajo el veneno de Bananokuni, si mal no recuerdo, en Udon. ¿Qué opináis? Y yo no sé si una enfermedad incurable, pero sí que quedaría muy hecho pija, digamos, después de todo lo que le pasó de tener 458 diferentes tipos de venenos, de inyectarse las células de Ivankov, de usar el GR4, el GR4, quedaría muy hecho mierda, por lo menos. Si no le queda una enfermedad incurable, quedaría muy hecho mierda. Sí, el caso también en contexto podría caer, la enfermedad incurable. Claro, o sea, se podía dar, digamos, a consecuencia de todo eso que pasó. Una Sí, enfermedad que lo deteriore muy rápido, digamos. Luffy de hecho, siempre lleva Digo, su cuerpo al límite. ¿Tú qué opinas, Facu? Es que sí, es como dijo Tomás, él ya perdió creo que 20 años de vida con el tema de las células de Bangkok, después el usar y bombear fuerte el cerebro para hacer lo que es el GIAR, el cerebro, perdón, el corazón para hacer lo que es el GIAR, le va quitando años de vida también. Pero sí, puede llegar a tener una enfermedad incurable. El caso es, Yo, ¿cómo se aplicaría la serie? ¿En qué contexto? ¿Siendo ya rey de los piratas? ¿Antes de ser rey de los piratas? no, yo creo que para mí va a ser antes de ser el del Rey de los Piratas y como dije en el podcast anterior, para mí Lo se puede llegar a sacrificar para que todo el mundo quede equitativo, o equivalente en fuerza o poderes de lo que es el gobierno y los piratas, y se sacrifique Lo y le dé la vida eterna en teoría a Luffy. O por lo menos curarle la enfermedad. No, sí, por lo menos curársela. Yo creo que Luffy no querría una vida eterna. Pero el No, tema de no creo, no me la gustaría. eterna juventud yo creo que no es algo que lo vaya a usar. Es algo que se ha hablado simplemente para luego utilizarlo. Porque, por ejemplo, cuando apareció In, ¿vale? Aparecía con unas mariposas. Unas mariposas, bueno, no sé si el color tiene relevancia, pero leí que al parecer el tema de las mariposas en Japón, unas mariposas no sé si plateadas o así, a lo mejor lo de plateadas me invento, pero lo de mariposas sí que leí que está ligado al tema de la vida eterna. Por eso lo digo. No, sí, Oda suele utilizar muchísimo lo que es la historia japonesa o la cultura japonesa en cada uno de sus arcos. Ahora lo está haciendo con las grandes criaturas. por Totalmente. ejemplo, la Igual. fruta de Kaido es una misma referencia allá a la cultura de Japón, ¿no? Del pescado que sube la cascada y se transforma en un gran El buen- dragón por el deseo de un el- dios. El buen Magikarp. ¡Spoiler! Claro. Es verdad. Pedazo de spoiler, tío. Hostia. Pero bueno, no pasa nada. Aquí ya. Ahí tiene, manga de putos, por no Todos leerse el pensamos- manga. No, hay Todos gente pensábamos que era un dragón, no pero es tremendo pescado. Oye, Literalmente, boludo, Kaido. es un pescado, no entiendo. Oye, Kaido. Y si quieres suicidarte, ¿por qué no te tiras al mar? Verás, no es tan fácil. Puedo nadar. Para mí, no sé, para mí la fruta le da una propiedad de respirar bajo el agua, algún mambo de eso, digamos, porque si no, se voy a tirar al agua y listo. Totalmente. Pero bueno. Sí, encima Y- cuando se tiró de la nube le erró el mar. Tipo, Sí, dio sí, de sí. lleno contra la tierra. Buah. A saber si es una fruta especial o algo, al ser mitológico. No, amigo, no le salió el water drop. Y bueno, chicos, la verdad es que algo más que añadir. No, por mi parte Y- no, la verdad que disfruté el podcast.
Sí, ha sido un podcast cortito, pensé que Claro, es que a la gente no se lo dije, pero iba a haber aquí otro participante, pero que no pudo venir pues por problemas personales, que Hijo de evidentemente... puta. No, tuvo una en contratiempo personal, que tuvo que ir al hospital con una persona importante y esas cosas pues no se pueden prever, por supuesto, entonces por eso Claro. también ha durado un poquito menos y tal, no pasa por supuesto nada, para otro día por supuesto Que estoy lo hagan en el invitado. hospital Participar. entonces. No, hombre, no. No creo que con la normativa COVID pueda ahora mismo, pero bueno. Claro. Y nada, Le ponen un pues... barbijo al celu y listo. Y nada, pues eso, que hasta aquí el podcast. No sé si queréis añadir algo. Muchas gracias, Facundo, por estar, por supuesto. Que a partir de Muchas ahora va a ser el gracias. que lleve el tema del sonido para que no haya más convenientes, que ya tiene un poco de experiencia. Y muchas gracias, Tomás, por venir. Si queréis decir algo, Tomás, ¿quieres decir algo? Qué lindo que era el pelo de Norland. La verdad, una bochita de helado ahí en la cabeza, yo no lo hubiera pensado. Total. ¿Y tú, Facu? Para mí era más que una bochita de helado, parecía más un. ¿Cómo se llama esto? Una nuez. Sí. ¿Cómo? Es Con una nueva. una castaña. Una castaña, ahí está. No me Parecía salía el más nombre. los sudoku. Los Aquí, sudoku, esa pelotita japonesa, que no sé de qué es. Siempre le ganan todas las anime, pero. Me hace Un gracia dumpling. me hace gracia lo de una castaña, pero que aquí, no sé si en Latinoamérica lo tenéis, pero que algo sea una castaña es que es malísimo. Es una expresión. Nada, la peor. No, acá Bueno. no tenemos ese tipo de cosas. Vaya. Nada, Bueno, acá hay, salchicha milanesa y tomate. pues nada, chicos, hasta aquí este podcast. Como siempre, muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño improvisación. Paula, ven aquí un momento. Tú que eres tan fan de One Piece, has leído One Piece 50.000 veces, ¿quieres comentar algo para despedir el podcast, ya que lo estás escuchando desde el sofá con una fascinación increíble? Naruto es mejor. Hija de puta. Oh, qué comentario más controversial y malo. ¡Mira, pues no vas a debatirlo! No. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escuchar el podcast. Para la siguiente, seguramente esté llevado aquí por Thomas, que se va a estrenar como presentator, como conductor. Y muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Y nada, hasta la siguiente retransmisión, Nakamas. Muchísimas gracias.